la conmemoración más importante de los trabajadores. Hemos empezado este recordatorio escuchando dos canciones llamadas canciones himnos revolucionarios que se escuchaban en algunas de las manifestaciones que se realizaron en Buenos Aires desde que en 1890 el 1 de mayo se convirtió en el día en el que todas las organizaciones obreras, independientemente de su ideología, organizaban una concentración en una plaza, en un teatro, y marchaban en manifestación por las calles de la ciudad. La conmemoración del 1 de mayo fue el corazón, digamos, la arena de distintas competencias de las diferentes ideologías que buscaban organizar al movimiento obrero, organizar a los trabajadores. ¿Para qué? Para defenderse de las situaciones de precariedad, de incertidumbre, de zozobra en el que se desarrollaban las vidas de las familias obreras. Decía entonces que la conmemoración del 1 de mayo fue el corazón de distintas competencias que son de carácter discursivo, en el sentido de las palabras que se dicen y que se escriben, las prácticas, el tipo de organización y de protesta que se promueve, y simbólicas porque finalmente los símbolos, esto es las banderas, los estandartes, las consignas, las canciones, forman parte también de esa competencia. Podríamos decir que a lo largo del tiempo el socialismo lo consideró tanto una fiesta como un momento en el que el conjunto de los trabajadores se convertían en una sola voz y demostraban el grado de unidad y poder que habían alcanzado en todas partes del mundo. Y era también, les decía, un día de recordación de los que habían caído bajo la explotación del capitalismo. Para el anarquismo, por ejemplo, era un día de lucha, un día de luto por los mártires de la insensibilidad de los explotadores, esto llámese como se llame, burguesía, patrones. Y los comunistas, cuando se organizaron, sobre todo en la década del 20, mantuvieron el sentido de combate y de recordación de los que ellos llamaban el heroico proletariado. Esta batalla simbólica alrededor del 1 de mayo adquirió un nuevo tono durante los años peronistas. ¿Por qué? Porque se revitalizó durante el peronismo el sentido de fiesta y adquirió un carácter monumental, espectacular, porque ese es un rasgo distintivo del peronismo, la monumentalidad y la espectacularidad para la acción política, y esas movilizaciones del 1 de mayo terminaban con la elección de la reina del trabajo, que nos obligaría en todo caso a pensar cuál era el sentido de esas mujeres que reinaban por un día, por unas horas. También de las diferentes plazas, de la Plaza Lorea, de la Plaza del Congreso, que eran el lugar de partida de las manifestaciones de las manifestaciones en el pasado. Durante el peronismo, la escenografía política por excelencia fue la Plaza de Mayo, que vale la pena destacar. El peronismo transformó en propia, aunque es del conjunto de la ciudadanía, independientemente de su ideología. Algunas de estas manifestaciones no siempre terminaban en paz. Esto quiere decir que cuando se iniciaba la marcha, a veces aparecía la represión policial, que se desataba muchas veces con furia, que las calles eran convertidas en campos de batallas y en general, aunque a veces solo quedaba un tendal de herido, muchas veces esas refriegas y la intervención policial dejaban, sí, una secuela de muertos. Entonces la confrontación seguía en otros lugares, por ejemplo, alrededor del cementerio de la Chacarita. Así sucedió, por ejemplo, el 1 de mayo de 1909.
Cuando se producía la represión, los heridos eran trasladados a los hospitales y los detenidos a las comisarías, ¿no? Y como había personas detenidas y heridas, muchas veces intervenían las autoridades judiciales y esto generaba un sinnúmero de movilizaciones posteriores por parte de los familiares, de los abogados, de algunos diputados o senadores, en su mayoría socialistas. De modo que uno podría decir que la conmemoración del 1 de mayo, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, se circunscribían en las grandes ciudades, en ciudades como Buenos Aires, Rosario, también en Bahía Blanca, que en ese momento era importante, aunque ahora la historiografía sobre los trabajadores ha crecido de manera exponencial y entonces sabemos que también había manifestaciones en Mendoza, por ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires, la alteración de la rutina urbana producida el 1 de mayo, por ejemplo, podía tener un escenario barrial, como en La Boca y Barracas. Es muy recordado el Teatro Iris de La Boca, que albergó a cientos de trabajadores que recordaban a los obreros el 1 de mayo, pero que también allí realizaban las asambleas obreras que debatían las peticiones para presentar a los empresarios y a las autoridades, que definían las marchas de un conflicto, que definían los criterios de una negociación. El 1 de mayo era una demostración de la importancia de la organización, pero también era un momento en el que la situación de los trabajadores, adquiría visibilidad pública, porque una huelga podía quedar limitada a una fábrica o ser importante dentro de un barrio, pero la manifestación el 1 de mayo en todas las ciudades del mundo generaba ese impacto que era, digamos, que no tenía la ayuda de los medios de comunicación como tendrían ahora, de todos los trabajadores que se habían organizado en las calles de la ciudad. Pero también tenía otro sentido, mostrar que esos trabajadores organizados reclamaban por derechos. Esos derechos tenían que ver con la posibilidad de peticionar a las autoridades, de organizarse para reclamar mejoras que tienen una traducción concreta, 8 horas de trabajo, cobertura en los accidentes de trabajo, algunas mejoras de seguro social en general. A veces, ya avanzado el siglo XX, se incorporó la cuestión de las jubilaciones y también una cuestión importante, la capacitación de los trabajadores, el control de los trabajadores del lugar de trabajo para evitar la presencia de rompehuelgas o de organizaciones vinculadas a los patrones. La cuestión de los derechos es fundamental en cualquier sociedad democrática y esto muchas veces las propias organizaciones obreras lo olvidan, pero el sentido de la conmemoración del 1 de mayo es también recordar que los trabajadores luchan por sus derechos.